Ahí te va. Hola, ¿qué tal muchachos? ¿Cómo están? Aquí de nuevo grabándoles una clase para ustedes con nuestro tema de neurología, que es la clase que corresponde en estos días. Ya saben que, que vamos a ver un poquito de los temas. Ahorita por la contingencia hemos estado utilizando estas herramientas y espero les guste. Bueno, entonces la exploración neurológica es fundamental porque a nosotros nos va a ayudar a definir primero lo que tiene el paciente, segundo ver dónde está la lesión y recuerden, si determinamos dónde está la lesión, lo más importante es ver si detectándola podemos revertir el daño. Entonces, les voy a hablar un poquito de eso. Bueno, entonces, la exploración neurológica siempre debe de ser sistemática, siempre deben de tener ustedes su forma en que la van a evaluar para que no se les olvide evaluar ciertos puntos, tienen que ser metódicos. Primero se evalúa el nivel de conciencia, que ese ya saben, ese lo evaluamos, nosotros lo podemos evaluar con varias escalas, la más conocida es la escala de Cloma de Glasgow, pero nosotros lo empezamos a valorar desde el que el paciente llega con nosotros, desde que el paciente entra al consultorio. Eh, También tenemos el lenguaje, que también es muy importante valorarlo. También nosotros al preguntarle al paciente si tiene cuál es su nombre, todos ya desde ahí lo estamos valorando. Otros más específicos como serían las pupilas, que para evaluarlos necesitaríamos un fondo de ojo, una campimetría para evaluar los campos que están afectados en nuestro paciente y que nos oriente hasta patologías específicas. Lo que me gusta muchísimo de los pares craneales, las vías largas, el cerebelo, las marchas y otros, como podría ser también los reflejos también. Bueno, en cuanto al nivel de conciencia, lo vamos a clasificar principalmente en tres: normal, estuporoso y en coma. Entonces, nosotros la escala que más utilizamos es la de Glasgow, se lo repito, que esta escala inicialmente se creó para evaluar los traumatismos cráneoencefálicos. También podemos pedirle ciertos ejercicios al paciente, como preguntarle que en dónde está, en qué día está viviendo la persona, cuál es su nombre, en qué lugar se encuentra. Yo le preguntaba mucho a la gente que en qué hospital estaba, y ya si me dice pues que está en el hospital que corresponde, para mí ya pasaba bien. Su comportamiento también es importante, si está normal, si está agitado, si está muy estresado, si está muy negativo o inclusive si está deprimido. Nosotros ya desde evaluando eso ya podemos, hasta si fijan, psiquiátricas. Aquí los que les comentaba de la escala de Glasgow, tenemos que vamos a evaluar tres parámetros, que va a ser la apertura ocular, la respuesta motora y la respuesta verbal. Dependiendo de cómo nosotros encontremos al paciente, pues vamos a tener estos números y nos va a orientar. Se acepta que una escala mayor de 13 en la puntuación va a ser una persona que va a estar estable, y una persona con 14 o 15 que va a estar orientado, que va a estar en un estado normal. Pero recuerden lo que les había mencionado, esto se creó para los traumatismos craneoencefálicos y dependiendo de si es menor de 9 ya lo íbamos a tratar. Pero bueno, esa es otra cosa que vemos más adelante, ¿no? Como lo también dentro de nuestra exploración es muy importante valorar las pupilas. Recuerda que las pupilas tienen que ser simétricas. Hay diferentes eh, tipos característicos de pupilas, o sea, de que le han puesto el nombre de las personas que las han descubierto, pero en términos generales nosotros vamos a evaluar la forma, vamos a evaluar el tamaño y vamos a evaluar la respuesta a la luz, que puede ser el reflejo o puede ser la respuesta directa y la respuesta consensuada, perdón, y el reflejo de acomodación. Si aquí en esta tablita vemos algo muy importante. Por decir, tenemos una pupila normal en la parte de arriba, en la cual se estimula al ojo derecho y el ojo izquierdo tiene una adecuada respuesta. Sin embargo, podemos valorar en esta parte de acá que el ojo, aunque recibe el estímulo, no reacciona porque, o sea, si se fijan aquí todavía están en normales, no hay reflejo, compárenlas con este de acá, y en esta parte de acá el ojo derecho recibe, pero se supone
que en su defecto no respondería, o en este caso sí responde. ¿Por qué? Porque en este lado sí entra la luz adecuadamente, pero en este no tenemos ese reflejo. Entonces aquí ya nos estaría hablando que vamos a tener o algo que nos esté alterando ese reflejo, y hay que buscarle la lesión específica para nosotros darle. También en el estudio de los campos, para ver la afectación del campo visual de nuestro paciente, vamos a tener, por decir, enfermedades como el glaucoma, que va a ir perdiendo el paciente la visión periférica o de los campos periféricos, inclusive no se va a dar cuenta de esta pérdida. Entonces, cuando ya se dé cuenta, ya la visión va a estar muy perdida, y es importante que nosotros en nuestra exploración lo detectemos para tratarlo. Aquí tenemos las vías. Esta es la vía óptica. Fíjense, esto está muy padre. Me voy a detener un poquito, no le hace que se haga el video más largo. Te vamos a tener dos vías, la vía nasal y la vía temporal. Entonces, estas vías, vamos a ver, la nasal va a llegar y va a llegar hasta aquí, hasta la retina, que luego va a irse por el nervio óptico, que es el segundo par. Después va a tener un cruce hacia este lado de las fibras, y otro cruce hacia este lado. Entonces, ¿por qué es importante esto? Porque, o sea, si nosotros vemos aquí los campos, como el campo temporal va a estar dado por esta parte, y la vía va a irse hasta acá, nosotros, por decir un ejemplo, si tenemos alguna lesión en la hipófisis, o que esté afectando aquí esta parte, pues vamos a tener afectado cuáles campos. A ver, pues vamos a tener afectados los campos temporales. Fíjense, va a estar afectado el temporal de aquí, va a estar afectado el temporal de aquí. ¿Por qué? Porque se afecta aquí en el cruce de las vías. Entonces, estas fibras que no se cruzan van a ir hacia este lado sin alterarse, y estas vías que tampoco se cruzan van a ir a este lado, no van a estar alteradas. Al contrario, que si tuviéramos una afección en este nivel, o sea, este es el nivel que les expliqué, o en este nivel de atrás, que si tenemos este nivel, que sería una lesión retroquiasmática, aquí a este nivel, pues vamos a tener afectados la temporal de este lado, pero la nasal de este lado. Entonces, dependiendo del campo visual que esté afectado, vamos a nosotros localizar la lesión, o nos puede ir orientando hacia el diagnóstico. ¿Sí? ¿Sí me entendieron? Bueno, y aquí un poquito como se le dice al paciente para ver. Digo, esto no es como tal una campimetría, pero pues si no tenemos todo, o no tenemos el tiempo, pues puede ser útil como para orientarnos, que se tape un ojo, y que nos diga si puede observar el dedo y irlo alejando de su campo visual. Entonces, esas son como algunas maneras más rústicas. Vamos a tener de los pares craneales, que el primero es el olfatorio, pues nos va a servir para detectar los aromas. Acuérdense, las fibras estarán en el nivel de la nariz, obviamente, y para evaluarlo nosotros podemos utilizar tiritas con aromas, podemos utilizar café, podemos utilizar vinagre, el limón, para, para poderlo evaluar correctamente. Entonces, lo que les mencionaba, el nervio óptico, pues para evaluarlo hay que hacer examen de la agudeza visual con las tablas de Snellen. También es importante hacer un fondo de ojo. Recuerden que para hacer un buen fondo de ojo necesitamos algún midriático para dilatar la pupila. ¿Y qué vamos a buscar? Pues vamos a buscar edema de papila, que puede indicarnos una hipertensión intracraneal, o una palidez de la papila, que nos puede ocasionar una neuritis. Entonces, aquí un ejemplo, si se fijan, esta parte de aquí es la mácula, y esta parte de aquí es la papila óptica, que si se fijan aquí no está alterado. ¿Por qué es importante? Porque aquí se supone que, bueno, no se supone, aquí entra el nervio óptico, y aquí es donde está más inervado, porque viene el trayecto con su arteria retiniana. En posterior vemos aquí un edema de papila. ¿Sí notan la diferencia? ¿Sí? Y acá en esta parte vemos unos exudados algodonosos, probablemente sea una neuropatía, sí, neuropatía diabética proliferativa, sí, nada más que del nervio óptico. Entonces tenemos
el tercer par craneal, que es el motor ocular común, el cuarto, que es el troclear, y el sexto, que es el abducens, que estos, para nosotros evaluarlos, pues vamos a pedirle al paciente que siga nuestro dedo, o nosotros le pedirle que vea ciertos objetos ya colocados previamente para evaluar esos movimientos específicos. Aquí dice del nistagmus, pero pues no como tal, sí lo podemos valorar, pero más que nada es útil como para ver si está afectado. Tenemos el ejemplo siguiente, fíjense cómo esta pupila está muy midriática, ¿sí? Entonces ahí ya nos puede ir orientando. Así como nosotros desde irle viendo en la exploración ya tenemos que esa está midriática, o si nosotros acá le estamos poniendo luz de este lado y la pupila no respondiera, pues ya tenemos ahí un diagnóstico. Probablemente esté lesionado un nervio de la... Hasta aquí tenemos un ejemplo de los movimientos que harían. El cuarto par, acuérdense que es el troclear, entonces nosotros al pedirle que vea que mueva su visión hacia abajo y hacia adentro, no vamos a tener este movimiento. Podemos tener también, como se ve en esta imagen, una tosis que sería una tosis incompleta. Podemos tener una tosis completa, como puede ser en alteraciones de alguna parálisis facial o algún otro tipo de lesiones, pero lo importante, tenemos el trigémino, que va a tener 3 ramas, que estas 3 ramas van a ser la oftálmica, la maxilar y la mandibular. Entonces nosotros tenemos que evaluar, también es importante valorar el reflejo corneal, que va a estar dado por este nervio. Entonces también importante, acuérdense, el trigémino lo que da la sensibilidad. Entonces, como va a dar la sensibilidad, nosotros tenemos que hacer pica y toca en la cara del paciente para evaluar que tenga el paciente la sensibilidad, que sea simétrica y que no esté afectado alguna de las ramas. También es importante que los 2/3 anteriores de la lengua van a estar dados también por el trigémino. Y también da un reflejo que se llama reflejo maceterino, que también va a estar dado por este. Además de ser un nervio que es motor, que es un nervio sensitivo, también es motor, porque también nos da inervación a los músculos que tienen que ver con la masticación, en los que tenemos el macetero, el temporal, el pterigoideo, que nosotros los vamos a evaluar al abrir la boca y la mandíbula se va a desviar hacia el lado paralizado. Aquí está evaluando el reflejo corneal. Generalmente este reflejo se evalúa con un algodón. Tenemos este nervio que es muy importante, principalmente para los estudiantes de rehabilitación o los fisioterapeutas, que también es muy fácil de evaluar. Se le pide al paciente que frunza el entrecejo, que sonría, para nosotros poder así evaluar y ver si la comisura se desvía hacia un lado, si se desvía a otro. Este sí les ha tocado a ustedes verlo, se ve mucho en enfermedad vascular cerebral, en algunas también en parálisis faciales, obviamente. Y también es importante que va a darle la sensibilidad a la parte anterior de la lengua por el nervio cuerda del tímpano. Aquí creo que estas diapositivas están mal, y este es el tercio anterior, y el trigémino y el hipogloso daban el posterior, pero búsquenlo, no me crean mucho. Aquí está evaluando el explorador la movilidad. Fíjense cómo se frunce el entrecejo, entonces es simétrico. Aquí él le está pidiendo que cierre el párpado poniendo resistencia. Vean cómo el paciente puede cerrar sin dificultad, ¿sí? Bueno, también tenemos el vestíbulo coclear, o también llamado estatoacústico. Esto no va a tener 2 funciones, como su nombre lo dice, va a tener su función auditiva y va a tener su función vestibular. La función auditiva la vamos a evaluar nosotros con los diapasones, con la prueba de Rine y la prueba de Weber. O ya si tenemos más específico, pues podemos pedirle una audiometría.
Entonces en esto no me voy a meter mucho. Y también vamos a tener la función vestibular, que esta función va a estar asociada con el equilibrio. Y aquí sí nosotros vamos a tener nistagmus. Podemos hacer varias pruebas como puede ser la de Romberg. Podemos hacer también como la prueba de Varani, ¿sí? Sí, el test de Varani también. O inclusive podemos hacer pruebas de calor y frío, que estas eran utilizadas antes para evaluar el. Sí, fíjense, aquí tenemos los diapasones. Esta de abajo es la prueba de Weber. Se coloca el diapasón en la línea central centrofacial. Puede ser aquí, puede ser aquí, puede ser en la frente. Y el paciente nos va a referir que se vaya hacia un lado o hacia otro lado, dependiendo de lo que nos salga. Ya nosotros evaluamos. Y acá tenemos la prueba de Riné, que esta se coloca el diapasón en la apófisis mastoides y después se valora la vía aérea. Entonces son pruebas que son para eso y nos orientan hacia dónde puede estar la hipoacusia o inclusive hasta de qué tipo puede ser la. Sí, como les mencionaba, tenemos la maniobra de Romberg, que el paciente generalmente, dependiendo de la lesión, se va a ir hacia el lado lesionado, y la maniobra de Unterberg, que consiste en hacer girarlo y el paciente se va a girar o le va a costar trabajo girar hacia el lado lesionado. Aquí tenemos unas maniobras que esta yo creo que no la conocían. Esta maniobra se llama de Place y es para reposicionamiento por un otolito que tenga el paciente, o si la están diagnosticando, una maniobra de Dix-Colpike para diagnosticar que tenga un vértigo paroxístico benigno. Tenemos también pares craneales más inferiores, como va a ser el 9, el 10, que va a ser el glosofaringio y el vago, que este se va a evaluar principalmente con el reflejo nauseoso, que si va a estar afectado, la úvula se va a desviar hacia el lado sano, ¿sí? O sea, si vamos a tener una alteración, la úvula se va a ir hacia el lado sano. ¿Por qué? Porque ese lado va a estar jalando hacia el lado afectado. Entonces vamos a tener, también podemos ver, obviamente si hacemos una laringoscopía y el vago que está a su rama, que es el nervio laringio recurrente, está afectado, pues vamos a tener una parálisis de la cuerda vocal, ¿sí? Entonces, le digo, como más fácil, pues bueno, con el reflejo nauseoso. Obviamente, si va a tener parálisis de la cuerda vocal, ya no se está hablando de una parálisis de una rama del vago, pues va a tener el paciente disfonía o va a tener inclusive hasta disfagia. En esta imagen se aprecia lo que les había comentado, la desviación de la úvula hacia el lado sano. El nervio espinal, que este se va a explorar midiendo la fuerza de ambos músculos, buscando siempre la simetría, que acuérdense que este es importante porque le da inervación al músculo esternocleidomastoideo y a la parte de los trapecios. Entonces este no es como que se nos vaya a orientar demasiado, pero si están pares cranealos afectados subsecuentes, pues ya nos puede indicar inclusive hasta el nivel de la lesión, pero se va. ¿Sí? Fíjense aquí como al paciente se le está pidiendo que voltee hacia el lado para nosotros palpar pues el esternocleidomastoideo acá en la figura de arriba, y en la de abajo le pedimos que el paciente eleve sus hombros para también evaluar la simetría y sí, que esto es lo que aparecería afectado. Fíjense cómo ahí está, pues un poco, se podría decir hipotónico, hacia abajo, asimétrico, del lado derecho. Entonces ahí nos orienta hacia el lado de la patología. Y por último, de los pares craneales, vamos a hablar del hipogloso, perdón, que este nos va a dar la inervación a los músculos de la lengua. ¿Cómo lo vamos a evaluar? Pidiéndole al paciente que saque la lengua o inclusive por fuera, pidiéndole que toque aquí y que toque aquí. Entonces a el paciente ya vamos a evaluar si tiene adecuada movilidad hacia ambos lados, pues no va a tener ninguna lesión. ¿Sí? Si se fijan, aquí lo evalúa con un hisopo, se le pone un poco de resistencia, que la mueva primero como se ve en la imagen hacia la izquierda, luego se le pondría acá de este lado, que lo mueva hacia el otro lado, y si es la fuerza y la simetría están conservadas, no hay ningún problema en general.
Ya cuando evaluamos más el tono motor, que esto pues lo hacemos nosotros de manera muy general, no le evaluamos músculo por músculo, se va a evaluar el tono muscular, que nosotros podemos palpar los músculos para encontrar el tono normal de estos. También podemos evaluar al paciente para ver si no tiene movimientos involuntarios, como puede ser alguna distonía, algún movimiento coréico, alguna contracción rápida, alguna fasciculación, por decir en el caso de algún hemivalismo que pudiera tener los movimientos violentos, rápidos, bruscos, paroxísticos, que va a tener este paciente. También evaluamos la fuerza muscular, la fuerza, la flexión, o el arco del movimiento de flexión, el arco del movimiento de extensión, los movimientos musculares apropiados. Como les mencioné, no somos los más expertos para esto, pero por lo menos damos una vista general y generalmente utilizamos resistencia. Vamos a utilizar una escala. Esta escala nos va a evaluar del 0 al 5. Sí, hay varias escalas, pero en general esta es la que más se utiliza más es utilizada por nosotros y nosotros la evaluamos así. Si el paciente tiene una fuerza normal, se pone 5. O sea, el paciente te va a vencer la resistencia, va a vencer la gravedad. Si el paciente no va a tener un movimiento adecuado, pero tú lo ves que todavía está, como les dije, pues esto va a ser un poco, pues va a depender mucho del explorador, dependiendo de él cómo lo evalúe, va a ser explorador dependiente. Entonces, si tú evalúas todavía que la fuerza está un poco disminuida, o sea, si vence resistencia, pero le cuesta trabajo o se cansa, le puedes poner 4 más. Si en este caso la resistencia va a ser moderado, le puedes poner 4 menos, o sea, el paciente todavía tiene disminuido. Si ya no te vence la resistencia, ya le vas a poner 3, pero te va a vencer gravedad. Si el paciente solamente va a tener un movimiento, si se elimina la gravedad, y si el paciente va a tener una contracción muscular visible sin movimiento o fasciculaciones, se le va a poner 1. Esto es subjetivo. ¿Duda? Como se ve en la imagen, es como nosotros evaluamos la fuerza del paciente. Entonces, dependiendo aquí, pues está venciendo, tendría que vencer la gravedad, tendría que vencer la resistencia. Ok, y dependiendo de cómo nos podamos encontrar a nuestro paciente, ya nosotros vamos a ver qué vía puede ser la que esté afectada. Si puede ser una lesión que esté en la vía espinal, si puede ser una lesión extrapiramidal, si puede ser una lesión corticoespinal, si puede ser una lesión cerebelosa, o inclusive si nuestro paciente está fingiendo, ¿sí? Que puede ser un trastorno facticio ahí. También vamos a evaluar la sensibilidad, que esto generalmente en términos generales se puede hacer pues en todos los dermatomas a la exploración, y que nosotros vamos a evaluar principalmente con el pica y toca. O sea, nosotros vamos a evaluar principalmente con el pica y toca en las distintas regiones. Yo lo hacía mucho con los pacientes diabéticos que tenían neuropatía diabética. También podemos evaluar la sensibilidad térmica, la sensibilidad vibratoria, pero en términos generales, con el pica y toca. Como aquí podemos ver, aquí tenemos algunos ejemplos, que significa, este es el que le mencionaba, que es el pica y toca, que es la exploración 1, que podemos utilizar algodón, podemos utilizar alguna abetelenguas con alguna punta roma, una punta o alguna otra cosa, un lápiz inclusive. También podemos utilizar para evaluar algún tipo de hielo o calor, para ver si el paciente tiene termoalgesia o si está afectada alguna vía que nos esté afectando. También tenemos que evaluar si el paciente tiene estereoagnosia, que esto es que el paciente no reconozca la forma de los objetos, o que el paciente, o sea, tú también puedes evaluar también el paciente al tú escribirle en su piel, él te tiene que decir cuál letra es la que tú le estás escribiendo. También nosotros evaluamos eso se llama grafoestesia. Bueno, para evaluar la marcha, también, o para evaluar el cerebelo, que acuérdense que el cerebelo también va a tener mucha función en el equilibrio, nosotros podemos utilizar el test de Romberg, que
si ya sale alterado, pues ya nos orienta que hay una lesión a nivel central, que en este caso sería el cerebelo, o a nivel periférico, que sería el nervio vestibular. También es importante valorar la marcha, porque esto también, si tiene una marcha con ciertas características, nos va a orientar hacia una cierta patología o nos puede orientar a que hay una falla en el equilibrio o en la marcha. Fíjense aquí cómo tenemos la que decía en la diapositiva, marcha en tándem. El paciente no se tiene que desviar hacia ningún lado. Y aquí este test, que es el test de Romberg. Aquí nada más se la puse una diapositiva muy cargada, pero para que vieran los diferentes tipos de marcha que podemos tener. Podemos tener la marcha festinante, ¿sí? Como aquí vemos la marcha hemiparética, la marcha parkinsoniana, lo que les había dicho, la festinante, la marcha en steepage, ¿sí? Entonces, un montón de marchas. Pero lo importante es que lo detecten. Igual a nosotros no nos toca como tal diagnosticarlo, pero nosotros mandamos al paciente para que se le trate, le encontramos ya alterado, ¿sí? Entonces, aquí ejemplo de lo que les había comentado. Fíjense cómo aquí el paciente está como haciendo equilibrio, pues, porque, o sea, pues no va a tener equilibrio, va a tener temor, obviamente, pero su cerebelo no va a estar funcionando y el paciente tiene que abrir su compás para que su centro de gravedad esté más lineal y esto le funcione para no irse hacia un lado o hacia otro. De hecho, estas alteraciones en la marcha, pues nosotros si las detectamos, puede ser muy útil porque nos ayudaría hasta prevenir alguna fractura de cadera, las caídas en las personas de mayor. Ok, también podemos utilizar el test de Barani, que también este nos va a ayudar a valorar los hemisferios cerebelosos. También nosotros utilizamos mucho decirle al paciente que utilice la prueba de índice dedo-nariz para ver si el paciente tiene adecuada coordinación, para ver si su cerebelo está funcionando. El paciente que va a tener alterado lo va a hacer o más lento, o le va a fallar, o no va a poder. Entonces ahí nos va a ir indicando que hay una alteración del cerebelo. ¿Dónde nosotros podemos encontrar estas lesiones en el cerebelo? Pues en algún infarto de la fosa posterior. También si el paciente tiene algún tumor o inclusive que tenga alguna hemorragia subaracnoidea o alguna cosa que esté afectando al cerebelo, vamos a tener afectaciones. Aquí vean, el explorador está evaluando la prueba de dedo nariz, el paciente lo puede hacer, entonces valoramos esta prueba como no. También nosotros evaluamos los reflejos, que los reflejos generalmente los que nosotros vamos a hablar va a ser los osteotendinosos, que estos pueden estar aumentados o pueden estar disminuidos o pueden estar normales. Entonces, dependiendo nosotros lo que nos encontremos o juntando con la patología que el paciente vaya a tener, nosotros nos va a orientar a una o a otra cierta patología. Recuerden que los más utilizados, aquí en la imagen se ve el reflejo rotuliano, pero también podemos utilizar el reflejo tricipital, el reflejo aquileo, es los que más evaluamos nosotros. Aquí vemos el reflejo rotuliano, siempre con el martillo. Sí, y también vamos a tener algunos otros reflejos que son superficiales, como es el Babinski, que el Babinski nos va a, o sea, si está normal, no tendría por qué aparecer. Entonces, ese Babinski que va a consistir en una extensión de los dedos, o sí, de los dedos del pie, nosotros haciendo un movimiento desde la parte del primer dedo hacia afuera, nosotros al estimular esto, nosotros vamos a tener una extensión y ya va a ser un Babinski positivo. Vamos a tener otros como pueden ser los reflejos cutáneos abdominales, el reflejo cremastérico. También es importante aquí evaluar, aunque es más bien neurológica, pero también hay que ver si no hay patología cariotidia, porque también esto nos puede
desencadenar alguna enfermedad, como puede ser una estenosis carotidia, nos puede estar ocasionando ataques isquémicos transitorios o EBC isquémico, que nosotros al explorarlo nos vamos a encontrar ciertos signos característicos y lo más importante, los signos meningios, que esto nos va a indicar que hay algo que nos está produciendo una irritación de estas estructuras, como va a ser el Brusinski y el Kernig. ¿Sí? El Brusinski va a consistir en una flexión involuntaria de las piernas ante la flexión del cuello. Esto se va a evaluar con el paciente en decúbito. Y el signo de Kernig, que va a ser una resistencia dolorosa a la extensión de la pierna con el músculo previamente flexionado. Entonces, ¿qué nos indican eso? Irritación meningea. Aquí hay que pensar en una meningitis, hay que, hay que pensar en algo que nos esté dando hipertensión intracraneal, etcétera. Bueno, pues esto sería todo, muchachos. Espero les haya gustado la clase, espero me hayan entendido. Y pues si no, cualquier cosa, ahí vamos a empezar a estudiar los temas.